Les invito a que hagamos un momento de oración, invocando siempre al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la fuerza, el dinamismo del Espíritu Santo. Sí, la Pascua es Trinidad, la Pascua es el poder de Dios desplegado en todo su poder, en toda su fuerza, en todo su dinamismo, en su misterio pascual y en la vida de la Iglesia movida por el Espíritu Santo. Que sea este Espíritu Santo el que nos dé claridad dentro de los límites de nuestra comprensión para digerir, para asimilar, para convertir en vida toda esta palabra que nos habla de Jesús resucitado en medio de los discípulos. Que como iglesia nos sintamos parte de este misterio, parte viva, y que seamos capaces de transmitir con nuestro rostro y con nuestras acciones, con la liturgia de las manos, como siempre me gusta decir, que el Señor ha resucitado. Bien, para el tercer domingo de Pascua tenemos un texto largo del Evangelio de Juan, del capítulo 21, los versículos 1 al 19. Vamos a anotarlo aquí. Juan 21, 1, 19. Es un texto muy hermoso del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Vamos a escucharlo y mientras lo escuchamos, dejemos que las palabras nos construyan experiencias que se pusieron por escrito, pero que al leerlas y cuando estemos en la celebración litúrgica, al proclamarlas públicamente, se convierten en escenas vivas, en escenas de vida. Dice el texto: Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. La aparición sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron con él, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla del mar, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: muchachos, ¿tienen algo para comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y luego no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red, porque no estaban muy lejos de tierra, solo unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, vieron preparadas unas brasas con un pescado y sobre ellas, y también pan. Jesús les ordenó: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red a la tierra, la que estaba llena de 153 peces grandes. Y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos.
Cuando acabaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde tú no quieres. Jesús dijo esto para indicar con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Después de hablar así, le ordenó: sígueme. Este texto, este hermoso texto del Evangelio de Juan, ya del final del Evangelio de Juan, no vamos a discutir aquí por qué se dice que no pertenece al Evangelio de Juan originariamente. Aparecen personas que no se habían mencionado en el Evangelio de Juan. Vamos a dejar eso para los especialistas. Nosotros vamos a quedarnos en una reflexión, más bien que tenga que ver con nuestra vida, que tenga que ver con la celebración litúrgica de este tercer domingo de Pascua. El evangelista dice que Jesús se acercó, tomó el pan y el pescado y se lo dio a los discípulos. Yo me atrevería a resumir este evangelio en una frase un poco larga, pero acompañada de muchos verbos. Jesús, el Señor resucitado, es Dios fiel, cercano, se adelanta, próximo, alimenta, da vida, acompaña, sostiene, envía. Sí, una serie de verbos que están detrás de todo esto. Me parece que el texto nos invita a descubrir cómo Dios en Jesús es una presencia cercana al discípulo. Vamos a poner esta palabra por aquí, porque eso es importante. Una presencia. Tenemos que descubrir a Dios en Jesús por el Espíritu como una presencia, pero una presencia cercana, no lejana, una presencia cercana al discípulo, al creyente, al que tiene oídos, al que tiene ojos, al que tiene corazón para reconocerlo, porque esta presencia necesita ser reconocida. De nada sirve una presencia si no es reconocida. Por suerte, en el Evangelio, el discípulo a quien Jesús amaba lo reconoce. Se da cuenta que aquella presencia a la orilla del lago es la de Jesús. Y lo descubre y hace que los demás también dirijan su mirada allá, sus oídos, su corazón, la barca y todo. Todo se pone allá. Hay un poema que me encontré por allí que refleja esto de una forma muy interesante. Dice que un hombre susurró: Dios, habla conmigo. Y un ruiseñor comenzó a cantar:
Pero aquel hombre no lo oyó. El hombre repitió: Dios, habla conmigo. Y el eco de un trueno se oyó. Pero el hombre fue incapaz de oír. El hombre miró alrededor y dijo: Dios, déjame verte. Y una estrella brilló en el cielo, pero el hombre no la vio. El hombre comenzó a gritar: Dios, muéstrame un milagro. Y un niño nació. Pero el hombre no sintió el latir de la vida. Entonces el hombre comenzó a llorar y a desesperarse. Dios, tócame y déjame saber que estás aquí conmigo. Y una mariposa se posó suavemente sobre el hombro de aquel hombre. El hombre espantó la mariposa con la mano y, desilusionado, continuó su camino, triste, solo y con miedo. Esta historia de un hombre que quiere, que clama, que grita, que suplica una presencia, pero que no fue capaz de descubrir. Dios está presente, Jesús está presente, el resucitado está presente en nuestras vidas, y eso es importante. La Pascua no tendría ningún sentido si no descubrimos esta presencia cercana, fiel, que acompaña, que está allí a nuestro lado. La palabra, y la palabra en el Evangelio de Juan es el Verbo encarnado, el Verbo eterno, el Hijo eterno del Padre que se encarnó, nos revela que este encarnado, después de ser crucificado y sepultado, ha resucitado y se ha convertido en una presencia en nuestra vida cotidiana. Esta presencia cercana hay que reconocerla en la vida cotidiana. Vean que estoy queriendo insistir en esta dimensión. Los discípulos, por lo menos son 7 los que se mencionan en este capítulo 21, en medio de la pesca, del trabajo, de la rutina de su vida, tal vez un poco cansada, se dan cuenta de que no tienen éxito. También nosotros en medio de nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta que hay tantas búsquedas que no tienen éxito. Pero ¿por qué será que no tienen éxito? Porque Él, Jesús, el resucitado, su presencia, su persona, se deja sentir en lo sencillo de la vida. Ya vimos con este relato que les conté, cómo Dios fue mostrando a aquel hombre lo que le pedía, pero no fue capaz de reconocer. Entendamos nosotros los cristianos que no hace falta ni pedir, ni tener, ni experimentar grandes, extraordinarias cosas o eventos. No tenemos que ir buscando teofanías luminosas, radiantes. No. Es necesario, como decía, tener oídos, ojos y corazón. Un corazón que sea capaz, como el del discípulo amado del texto, de reconocer una presencia. Pero no solo reconocerla, porque podríamos quedarnos en esta sección o en esta dimensión personal, intimista, lo reconozco. Es también de gritarlo, es el Señor. Y hacer que los que están con Él se pongan en camino. Esta dimensión misionera, esta dimensión de iglesia en salida, esta dimensión de comunicar algo. Entonces, un corazón que sea capaz de reconocer, una mirada, unos oídos, unos ojos, un corazón. Un corazón que además se experimenta amado por el Padre en el Hijo y por el Espíritu Santo. Un corazón que con cierta facilidad, debería ser algo bastante fácil, descubra esta presencia en lo cotidiano. Y ahí estaban otros signos: el pan, los peces, aquella hoguera, aquella fogata, aquello que Jesús mismo le da como provisión
a la iglesia. Es el resucitado, el mismo, el resucitado, el que le provee fuego, pescado y pan. Y todo esto tiene un sentido para que los que le creen, los que le siguen, tengan vida, le reconozcan y tengan vida. Pero no solamente eso, nos quedaríamos otra vez en una dimensión muy estrecha, reconocerle y tener vida. No, es que este reconocerle y tener vida tiene que ser algo que lanza. Pues el último verbo que puse en la lista de verbos, que ya casi vamos a volver a repetir, es enviar. Porque no basta con reconocerlo, no basta con oírlo, es que es necesario salir a la misión, ir a la misión. Por eso el pan y los peces garantizan que a sus discípulos no les falte nada de lo necesario para vivir, que es lo que les va a dar el alimento también en el tiempo, aquello que permitirá una comunión personal y comunitaria con Jesús. Pero siempre va a brotar de esta experiencia la exigencia de dedicarse como salida, como misión a los más débiles, a los más indefensos, a los vulnerables, a aquellos que somos testigos que apenas tienen las fuerzas para ponerse en pie y caminar. Hoy son miles, millones en la humanidad de estas personas. Los más débiles, los más expuestos, los que tienen esta acuciante necesidad de los cuidados del pastor. Apacienta mis ovejas, ocúpate de mis ovejas, vive cerca de mis ovejas, dales vida a mis ovejas, con el pan de vida que ya Juan había presentado en el capítulo 6. Y este pan de vida tiene que resolver en primer lugar las necesidades más básicas y elementales de los pequeños, de aquellos con los que Jesús se identificó. Qué hermoso es entender la Pascua, y qué bueno que pudiéramos hacerlo siempre, entender la Pascua como esto que tanto quiso el Papa Francisco, de salida. La Pascua o es salida o no es nada. Así, no se queda en nada. Si la Pascua no nos hace salir, se queda en nada. Por eso decía Jesús, el Señor resucitado, es Dios fiel, cercano, se adelanta, próximo, alimenta, da vida, acompaña, sostiene, envía. Sí, porque Jesús, el Señor, el resucitado, ante el fuego, prepara el desayuno para sus discípulos. Él es el que se adelanta. Él fue el que puso el pescado. Ahora también, después de la pesca, quieren que ellos aporten de lo que han pescado, que ellos también traigan un poco de esto. Y lo hicieron no porque tuvieron éxito. Ya dijimos, el texto dijo que no tuvieron éxito. Tuvieron éxito cuando escucharon la voz que les dijo, échenlo a la derecha, van a encontrar. Vean que lo que ellos van a ofrecer es el resultado de haber obedecido la palabra de aquel en un primer momento desconocido. Entonces, este Jesús, que es el Señor, que es el resucitado, es el que el que es capaz de crear en torno a él la verdadera y auténtica convivencia de los discípulos, la vida de los discípulos, el logro de lo cotidiano. Por eso él conversa, él interactúa con ellos a lo largo de todo el texto. Por eso se interesa por aquellas dificultades que ve que están teniendo. Se da cuenta que tienen problemas y se deja implicar una presencia en la vida cotidiana. Un Jesús resucitado que se deja implicar en las necesidades, en las angustias, en el trabajo. Pero no solo eso. Al menos en el texto no queda la idea de que Jesús come con ellos. Pero habría que pensar que también es capaz de comer con ellos. En el plano de la sencillez, en el plano de no hacer diferencia. Yo pongo mi pan, mi pescado, traigándole a ustedes, comamos, sentemos.
qué hermosa esta imagen de Jesús, el Señor resucitado, que prepara un fuego con pescado y con pan. Esta imagen del fuego encendido, de las brasas, para poder asar el pescado tiene que el fuego haberse convertido en brasas. Esta imagen de las brasas que cocinan el pescado. Esta imagen que acompaña, esta imagen que a los que nos gusta la playa y quedarnos alguna vez en la playa, sobre todo de camping, estas brasas de acogida, de comunión, de sentarse en torno, pero sin quedar allí. Jesús, el Señor, el resucitado, logró que ellos tuvieran éxito en la pesca, aunque fuera de día. Pero Él quiere también que estos discípulos se lancen a la misión y se den cuenta que con su presencia cotidiana van a lograr la misión. Porque su palabra es fecunda, porque su palabra realiza lo que hace, por lo todo importante que es para el Evangelio de Juan el tema de la palabra, el tema del Verbo eterno que se encarnó. Jesús, el Señor, el resucitado, hay que reconocerlo también, y esto es importante, en el hermano, en la persona que también necesita que compartas, porque Dios te da el don, el pan, el alimento, el pescado, que seamos capaces, y es que la Pascua nos va llevando cada vez más a entender que la resurrección de Jesús o crea fraternidad o se queda en un grupo de temerosos escondidos tras una puerta cerrada. No, se trata de un gesto capaz de crear fraternidad, es decir, un gesto que une, un gesto que unifica, un gesto que hace que todo lo que se tiene se comparta. Y entonces, cuando esto acontece, sucede algo maravilloso. La vida se nos presenta como un estallido, como una luz resplandeciente, como algo que brota para todos y se multiplica, se contagia, se expande. No tengamos miedo. A veces nos da miedo comprender la presencia de Dios que está con nosotros en medio de la vida. Y basta lo contrario de la historia que conté al principio, tener los oídos abiertos para escuchar al ruiseñor, tener la piel sensible para sentir la mariposa, tener los oídos atentos para escuchar el trueno, para percatarnos del latir de la vida en cada ser que nace. ¿No? Es esto, un corazón abierto, unos ojos abiertos, unos oídos abiertos a la manifestación cotidiana de esta presencia de Jesús en nuestra vida. Y que es siempre, me gusta insistir en este elemento de lo cotidiano, porque a veces queremos ver a Jesús solo en los momentos en que vamos al templo a orar, o nos reunimos con nuestro grupo, o vamos a celebrar los sacramentos. No, Jesús está presente en lo cotidiano. Y este texto del capítulo 21 insiste en esto. Este Jesús, el Señor, el resucitado, toma siempre la iniciativa. Él fue el primero que se entregó, paradidomi es el verbo en griego, el que se entregó, el que se dio. Recordemos el capítulo 13, versículo 1, que escuchamos el Jueves Santo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo y se entregó por ellos. Él es el primero que se preocupa del ser humano, el primero que se ofrece como alimento, como pan de vida, que coma mi cuerpo, que beba mi sangre, tiene vida eterna. Él es, dirá el capítulo 6, el pan viviente bajado del cielo. Y para que esto tenga sentido, entendámoslo, para que esto tenga sentido, la Pascua y el comer el cuerpo de Cristo y escuchar su palabra y reunirnos en asamblea litúrgica tiene sentido si somos capaces de desgastarnos por los demás. Eso es así. O sea, hay que aprender. Este verbo es un verbo difícil. Desgastarse por los demás.
¿Cómo aprender esto? A desgastarnos por los demás. Y entonces, cuando hacemos esto, cuando el otro y los otros y todos están a la vista, Jesús se convierte en este centro de la fraternidad, en este centro de la comunión, en este centro que irradia hacia afuera la fuerza, la vida, el amor que brota del Padre, que llega por Él y que se hace vida efectiva gracias a la acción del Espíritu Santo. Tenemos que verdaderamente saber asimilar esta presencia para luego hacerla salir hacia afuera. ¿Cómo? Siendo luz. Ustedes son la luz del mundo, dirá Jesús en el mismo Evangelio de Juan, siendo mesa compartida, pan partido, pan que se dona, siendo testigos de un amor entregado, pero para esto es necesario permitirle que Él nos obligue a dejar atrás el miedo y la desconfianza. Que nos haga comprender que abriéndonos a esta presencia resucitada suya, nos vamos a ver liberados de tristezas, de quejas, de triunfalismos, de quejismos, si me permiten la palabra, de desesperanzas. Da la impresión que los discípulos y Pedro, que toma la iniciativa, perdieron todo el encanto, toda la luz, toda la ilusión. Me voy a pescar, vamos contigo, no logramos nada, qué fatal. Pero ahí estaba Él, porque Él siempre está allí acompañando nuestro trabajo. Él siempre está allí compartiendo nuestro cansancio. Él se hace cómplice de nuestras acciones. Una presencia que se hace cómplice de todas nuestras acciones en favor de los demás. Y entonces aprendemos que verdaderamente para hacer esto tenemos que estar dispuestos, como dice por ahí alguien, a quebrarnos el espinazo, a que se nos tuerza la espalda, a encorvarnos para estar al servicio de los demás. Por eso Jesús, el Señor, el resucitado, quiere que testimoniemos lo específico de nuestro ser cristiano, de nuestra vocación cristiana, de nuestro estilo de vida cristiana. No conviene. Y hay de nosotros si dejamos a Jesús encerrado en el templo en medio de la Pascua. No, tenemos que llevarlo en nuestra persona, con nuestras actitudes, con nuestros valores, llevarlo a los hermanos y ofrecerles algo completamente nuevo, diferente, bueno, algo que da ánimo a la vida, algo que vuelve a levantar, algo que congrega a los dispersos, algo que anima a los desesperanzados, algo que da esperanza. Jesús nos enseña verdaderamente en cuanto que es el Señor resucitado, que tenemos que estar disponibles para dar la vida. Aunque eso implique seguirlo por el camino de la paz, de la cruz. Y aunque esto implique renunciar a cualquier sueño de grandeza, renunciar a cualquier interés oculto que podamos tener en dominar sobre los demás. Bien, Jesús, el Señor resucitado, es Dios fiel, cercano, se adelanta, próximo, alimenta, da vida, acompaña, sostiene, envía. Y cuando queremos realmente a una persona, y todos tenemos personas a las que amamos de una forma muy particular, muy especial, aunque no deberíamos hacer tanta excepción. ¿Qué pasa cuando hay una persona a la que amamos con el corazón? Pensamos en ella, la buscamos, la escuchamos, nos sentimos cerca de ella, nos colocamos de su lado. ¿Por qué? Porque esta persona ha realizado algo en nuestra vida. Desde el momento en que la encontramos y la fuimos conociendo y la fuimos aceptando y nos fuimos abriendo uno al otro, el corazón se quedó en nuestra vida. Y nuestra vida quedó tocada, transformada por ella. Algo de su vida, algo de su misterio nos ha impactado y esta persona se queda en nuestra vida. Precisamente porque en la concepción del cristianismo
y del Evangelio de Juan, el amor es un amor concreto. El amor es amor encarnado. Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Juan capítulo 6, mi cuerpo, mi carne, es sangre, es carne de mi carne. Soy yo que me entrego en persona. Entonces, es esto. Miren que a veces reducimos el cristianismo, lamentablemente, a la aceptación, inclusive adhesión a una cantidad de verdades, pero no experimentamos cómo Él transforma nuestra existencia, cómo Él es presencia que da vida, presencia que nos impulsa a amar al otro y hacerlo sin esperar nada. Nada más, amar. Dejar que Jesús me lave los pies y ponerme yo a lavar los pies. Es eso. Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía, y no se diga las Eucaristías de este tiempo de Pascua, reconocemos esta presencia transfigurada de Jesús, el Señor resucitado, en medio de la comunidad. Y entonces somos capaces de proclamar, pero debería ser a gritos, que en nuestro rostro se vea, proclamar que definitivamente y por toda la eternidad la muerte no tuvo la última palabra. Ni en la vida de Jesús, ni en mi vida, ni en la vida de los que me rodean. No. Y entonces cuando descubro eso, que definitivamente la muerte y el pecado fueron vencidos, perdieron la batalla, perdieron toda oportunidad, entonces puedo comenzar con palabras, gestos, acciones y liturgia de las manos a contagiar a muchos la alegría del resucitado. Naturalmente que esto significa que lo que pasó el segundo domingo, que el resucitado es el mismo que fue crucificado, lo que Tomás reclamaba. Y entonces tengo que descubrir que él conserva las huellas de la crucifixión. Pero esto, ahora ya en el tercer domingo de Pascua, me dice algo más. Tengo que descubrir o percibir las huellas, los signos del crucificado en cada paso de la vida, de mi vida y de la vida de los demás. Lo que el Papa Francisco decía, tocar las llagas abiertas del hermano. Tocarlas y allí descubrir esta presencia que consuela, esta presencia que da, esta presencia que levanta, que crea fraternidad. Por eso el texto dice que Jesús tomó el pan y se lo dio, y de igual manera el pescado. Precisamente, vean qué bonito esto, porque eso es lo que insiste el texto litúrgico con el prescripto, insiste en que Jesús provee a las necesidades de los suyos. Es el anfitrión en todo. El protagonismo en este capítulo 21 lo tiene todo Jesús. No es Pedro, ni es el discípulo amado, es Jesús. Se adelanta, como he repetido, prepara las brasas, prepara el pescado, prepara el pan, hace que pesquen mucho, hace que traigan la pesca, hacen que compartan y pone a comer. Es Él. El pan que Él nos da, remite a Él. Es Él que se ha quedado permanentemente disponible para su comunidad en la fracción del pan, en la fracción de aquello que poseemos. Por eso, repitámoslo una vez más, Jesús, el Señor resucitado, es el Dios fiel, cercano, se adelanta, próximo, alimenta, da vida, acompaña, sostiene, envía. Porque la identificación de Jesús con el pan, que se da precisamente a sus discípulos, ya lo había dicho en el capítulo 6, lo acabo de repetir otra vez, remite precisamente a esta vida eterna. Cuando Él es el anfitrión, y es que esto es maravilloso, uno desearía que esto entre en nuestra lógica. Cuando Él es el anfitrión, el que da, el que se entrega, todo se transforma. Todo. La realidad entera se transforma. No hay nada que se quede como estaba. Todo. Y entonces descubrimos con admiración, descubrimos con sentido querigmático, porque no es necesario anunciarlo, que se ha destruido el poder de la muerte.
El egoísmo se ha destruido. La búsqueda de los propios intereses se ha destruido. Y la comunidad inicia un camino sin interrupción al darse, al salir, a comunicar, a compartir, a hacer visible, a ser palpable en los signos que hablan de una presencia que se reconoce en la vida cotidiana. Por eso, tanto el pan como el pescado representan las mediaciones eclesiales que en el tiempo de la Pascua y posterior a la Pascua aseguran la vida, la misión de los discípulos de la comunidad del Señor resucitado. Hay que aprender a reconocerlo presente en estos signos. Ausente, pero presente. Y aquí viene la otra dimensión. Lo que se le dice 3 veces a Pedro. Apacienta, pastorea mis rebaños. La Eucaristía tiene que tener esta dimensión. Y cada uno de los sacramentos, esta dimensión. Lamentablemente, y disculpen que en medio de la Pascua me lamente, vivimos los sacramentos, pero no los vivimos como salida, no los vivimos como misión. Cada uno de los 7 sacramentos hay que vivirlo como misión. Cada uno, todos los sacramentos, sin excepción, tienen una dimensión misionera. ¿Por qué? Porque todos están acompañados también de comida. Una comida que manifiesta, que revela que Jesús, el Señor, el resucitado, es el que está en medio de nosotros. Y nosotros lo convertimos en presencia gracias a muchas mediaciones. Y este es un elemento importante también en nuestra vida, en cuanto discípulos del Señor resucitado. Sentirnos iglesia enviada por su Señor. En iglesia que comparte la misma misión, lo que Jesús le dijo el domingo pasado a los discípulos: como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Como el Padre, o sea, la misión de la iglesia es la misión de Jesús, que es la misión originaria del Padre. ¿Y para qué? Para comunicar a todos. El domingo pasado vimos: la paz esté con ustedes. Para comunicar la paz al mundo, para comunicar la paz a las personas. ¿Y cuánto se ocupa esto? ¿Cuánta necesidad tenemos de descubrir que Jesús es nuestra paz, como dirá la carta a los Efesios? De que Jesús es la paz. Yo cada vez que salgo, cada actividad que estoy realizando últimamente, estoy dedicándole tiempo y espacio a esa experiencia de oración. Y qué bueno hacer estos actos, qué bueno orar uno por otro y pedir a Dios: Señor, dame la paz. En medio de tanta confusión, de tanto cansancio, de tanto estrés, de tanto agobio, de noticias que van, de noticias que vienen, de maldad que parece que triunfa, aunque sea mentira, etcétera, etcétera. Hay que comunicar al mundo el don de la paz. Y este don de la paz también tiene otro elemento, que es el perdón de los pecados. Esta dimensión salvífico, soteriológica de la iglesia a lo largo de los tiempos. Quizá el número 153, porque se habla de 153 peces grandes, sin que hasta ahora nadie haya podido saber qué significa este número, y no tiene por qué ser un número simbólico, es un número que puede significar simplemente la grandeza de la palabra de Jesús, la fecundidad, pero también la pluralidad y la unidad de los discípulos del Señor que vienen de todas partes y que revientan la red. Ojalá que la iglesia fuera esta red que se está reventando, que ya no cabemos. Da la impresión que más bien la red está cada vez más cómoda, se acomoda mejor los pocos que quedan. No, tenemos que hacer que esta red reviente, pero solo va a reventar si nosotros verdaderamente tomamos este sentido de misión. ¿Para qué? Para que se conviertan en una provocación del Señor resucitado a la iglesia, a su iglesia, para que le reconozcamos, para que vivamos desde Él, desde ella, y podamos transmitirla, comunicarla, llevar la misión hasta los confines de la tierra, como dirá Lucas, hasta que Él vuelva. Y esta provisión de pan y de peces abundantes, ¿qué va a garantizar? ¿De qué es garantía? De que a los discípulos no les va a faltar nada. De
para su vida, de que el pan será abundante. Sin embargo, hoy tenemos que reconocer, el pan no está alcanzando para toda la humanidad. Yo que vivo recorriendo los caminos de nuestra América Latina, me doy cuenta, en todos los países que llego, el pan no está alcanzando. Y no está alcanzando no porque no haya, no está alcanzando porque unos pocos, y son muy pocos en cada país, se lo están dejando para sí mismos. Mientras que veo por la calle y en las aceras y en toda parte, cientos, miles que están allí. No, este no es el signo de la iglesia. Algo no estamos haciendo bien. Algo no hemos entendido de esta mesa compartida, de esta hoguera, de estas brasas, de este pez asado, de este pan, de estos 153 peces. No, estos signos tienen que sostenernos en el tiempo. Son los que tienen que ayudarnos a conservar la comunión con Jesús, con su palabra, porque Él es el fiel, el Dios fiel. Y el testimonio tiene que ser capaz de hacer que los demás comiencen a discernir la presencia, esta presencia cercana de Jesús en su propia vida. Una presencia que va a ser distinta en cada momento de la historia, pero que es presencia y se queda allí. Vean que esta exigencia imperiosa del pastor. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Dedicarse en primer lugar a las ovejas, al rebaño. Pastorea mis ovejas, son de Jesús, no son nuestras, ni son para nuestro bien, ni son para que nos quedemos, no. A los más débiles, a los indefensos, a los vulnerables, a ellos tenemos que llevar. Entonces Jesús, el Señor, el resucitado, es Dios fiel, cercano, se adelanta, próximo, alimenta, da vida, acompaña, sostiene. Qué bueno que el Señor resucitado nos da esta confianza. Una confianza que brota no de Él, que brota, como Él lo dirá en el Evangelio de Juan a lo largo de cada uno de los capítulos, que brota de la experiencia del amor del Padre. Lo que he visto, lo que he oído al Padre, lo que le veo hacer, eso comunico. Y esto capacita a Jesús para vivir una experiencia de libertad tan grande que lo lleva inclusive a la entrega de su propia vida, de forma voluntaria en favor de los suyos, venciendo todo miedo a la muerte, destruyendo el poder del pecado, venciendo la injusticia que lo condena siendo inocente, venciendo todas las fuerzas del mal, pero por un motivo muy importante también, y tenemos que aprenderlo, es que esta presencia, no sé cómo usar la palabra para decir lo que quiero decir, descubriendo que quien se sabe cercano a este Jesús, nunca se experimentará solo, nunca se sabrá solo, nunca dejará a un hermano solo, porque se va a descubrir hijo. Ustedes son hijos de Dios. Y Jesús lo dirá de muchas maneras y con lenguajes distintos. Ustedes tienen un Padre. Este Padre está con ustedes, este Padre los ama, este Padre los quiere, este Padre me entrega a mí, este Padre les da vida eterna. Nunca nos experimentaremos solos, ni siquiera en medio del mayor abandono de los seres humanos, mucho menos en la fragilidad. Tampoco cuando llegue el momento terrible, pero grandioso, de enfrentar la propia pasión. Ahí descubriremos que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, que nos ama y que siempre está con nosotros. Vean que entonces este capítulo 21 del Evangelio de Juan nos muestra cómo la misión de la iglesia es prolongación del querer del Padre, del querer revelado en el Hijo, del querer actuado en el Espíritu Santo. Todo lo que aconteció en Jesús debe acontecer en la comunidad de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque son como estas ovejas que se dejan atraer por la voz de su pastor, que se dejan atraer todos hacia la cercanía del Señor. Y qué hermoso es esto, porque se trata de atraer a los demás. Pero antes ocupo ser atraído. Jesús los atrajo
llama la atención. Jesús está en el lago, no abandona el lago. Ellos están en la orilla del lago, no abandona la orilla. Ellos están en el lago, tienen que cumplir una misión, pesquen. Les digo, ¿dónde está? Echen la red, lo van a encontrar, va a ser mucho, ahora sí tráiganlo. Y se ven atraídos, desde que el discípulo dice, es el Señor, Pedro se lanza, luego vienen todos, son atraídos. Pero una vez que son atraídos, tienen que convertirse en iglesia que atrae, que llama a otros. Esa es la misión de la iglesia. Pero tiene que ser una misión en cuanto a atracción, precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué atracción? Porque es una iglesia que ya sabe, ya conoce, ha experimentado el amor salvífico de Dios Padre en la entrega de su Hijo Jesucristo. Y lo ha experimentado no solamente con su muerte, sino con su glorificación, con su exaltación en la cruz, sentado a la derecha del Padre. Esa experiencia tiene que ser liberadora y tiene que actualizar en nosotros los discípulos, en la comunidad cristiana enviada, todas las fuerzas, todas las potencias, todos los poderes que tienen que convertir a este mundo en un mundo más humano, más digno, verdaderamente donde todos tengan un espacio de vida. ¿De qué? Es una vocación a transmitirle a todos que son hijos de Dios, a convertirlos en la comunidad, en la fraternidad de los hijos de Dios. Y esto es testimonio. En el Evangelio de Juan es importantísimo el verbo testimoniar o dar testimonio. ¿Por qué? También lo decía el Papa Pablo VI. El testimonio arrastra, es el testimonio el que arrastra. Y ser amados por Jesús como experiencia comunitaria ha de ser algo que cuando los demás vean, se sientan arrastrados a esta experiencia y quieran decirnos, oye, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que viven? ¿Qué es lo que celebran? ¿Cómo es su Dios? Que pareciera que está siempre presente con ustedes. Sí, es una presencia. Porque este amor salvífico se ha manifestado hasta el extremo, precisamente, en la muerte de Jesús. Esta experiencia de ser atraídos, qué bonito, es que es muy hermoso esto, ser atraídos por una presencia. Y esto es también mostrar la eficacia de la fuerza salvadora de la palabra de Jesús. Y esto es lo que tenemos que anunciar. Esto es lo que tenemos que proclamar al mundo entero. Esto es lo que tenemos que proclamar al mundo entero. Para que todo el mundo sepa que hay un Dios Padre que ama. Y que tanto, como dice Juan 3:16, y que tanto amó al mundo que entregó, para vida mí, que entregó a su Hijo único para que el mundo tenga vida eterna. Esto es, que los demás sepan que hay un Padre que los ama, que nos quiere a todos en torno a una mesa, que nos ha dado el cuerpo, la sangre de su Hijo, que es alimento verdadero, que es alimento que nos lleva a esta comunión. Cuando esto lo logremos, cuando esto sea el centro de nuestra vida, entonces sí, el Evangelio será proclamado. Yo no diría predicado, no, porque predicar es otra cosa. El Evangelio tiene que ser proclamado. La evangelización tiene que ser una proclamación de este misterio, una proclamación capaz de generar vida. Y no solo vida, vida en abundancia. Vida en abundancia ¿para quiénes? Para todos. El sacrificio de Cristo es para todos. Pero una vida en abundancia también que sea para aquellos que acojan a Jesús y creen en Él. Bien, vamos a darle gracias a Dios porque nos da una palabra que nos garantiza que Dios es resucitado, está allí presente, es el Dios cercano, y Él se adelanta, próximo, alimenta, da vida, acompaña, sostiene, envía. Gracias, Señor, por todo esto, y haz de nosotros una iglesia que alimenta, que da vida, que sostiene, una iglesia enviada, y que a todos nos bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.